El primer rayo del amanecer apenas acarició el fino encaje de las cortinas de seda cuando Andrei Zarkov se incorporó apoyándose en un codo y escuchó la respiración acompasada de su esposa. El calor de su hombro le recordaba las largas 20 décadas de matrimonio, los tranquilos desayunos matutinos, las cunas altas de sus hijos que, según le parecía, apenas ayer mismo había montado con sus propias manos, prometiéndose proteger a su familia mientras le duraran las fuerzas y la fe. Pero hoy la fe le flaqueaba, se avecinaba la gran celebración para su hija, y por eso mismo se había instalado en el pecho de Andrei un inquietante cosquilleo, como el presagio de una tormenta tras el apacible horizonte estival. Se levantó, procurando no molestar a Marina, y se dirigió lentamente a su despacho. En la oscura madera del escritorio se reflejaba su silueta, un hombre de hombros anchos de más de 50 años, con canas en las sienes y la postura segura de un gestor profesional. Aquí, entre carpetas de contratos, yacía la obra cumbre de toda su vida, el holding familiar, surgido de un pequeño taller artesanal que había sobrevivido a los difíciles 90. Andrei había construido este puzzle con amor, paso a paso, con honestidad, sin permitirse una sola transacción turbia. Por eso era conocido como un hombre de principios, aunque los amigos bromeaban con que los principios no dan de comer. Amigos. Tocó el auricular del teléfono maquinalmente. Hoy llegaría Oleg Kosin, su socio y amigo más cercano desde la universidad, un tipo alegre, un abogado excepcional y padrino de los 3 hijos. En las celebraciones donde Marina brillaba, Oleg siempre estaba a su lado, captaba la broma al vuelo, suavizaba las asperezas, reía contagiosamente, llevándose la atención del público y la envidia de las mujeres. Andrei salió al balcón. Desde los pisos superiores de la casa se abría una vista casi infinita de la periferia de la capital, los tejados de tranquilas casas de campo, escasos destellos de faros de coches, la esbelta aguja de una capilla en construcción que se elevaba hacia el cielo. Recordó que 13 años atrás, allí mismo, sostenía en brazos a su hijo menor, Estiopa, mostrándole el cielo nocturno de un azul oscuro y susurrándole, mientras tu padre viva, solo conocerás la calma. Entonces la confianza le ardía en el pecho, hoy allí humeaba una brasa de duda. Hacia el mediodía, la casa se llenó del ajetreo de los preparativos. El chef principal desplegaba las hojas del menú, los floristas arreglaban las ramas de lilas, los camareros revisaban las copas. Sofía, la hija mediana, irrumpió en la sala de estar con un montón de invitaciones, hojas finas, como plumas, crujían en sus manos. Papá, todo va según lo planeado, pero necesitamos decidir qué pieza musical poner cuando Poliña entre en la sala, dijo ella, cogiendo hábilmente la tableta. Andrei miró interrogativamente hacia el sofá de al lado, donde estaba sentado Oleg, ya con un traje impecable, con el brillo constante de chispas alegres en los ojos. Elige algo de la vieja escuela, le guiñó un ojo, que todos se emocionen hasta las lágrimas. Poliña merece un clásico. Andrei sonrió, pero la sonrisa salió un poco forzada, observando a su amigo, captaba un cambio imperceptible, como una ligera onda en la superficie de un lago. Oleg bromeaba como siempre, pero en su voz se escondía tensión. ¿O solo le parecía? Pensamientos escépticos brillaron y se desvanecieron. Zarkov se dio una orden estricta: ignorar las inquietudes hoy. Más cerca de la tarde, cuando el ensayo de la ceremonia terminó y los invitados se fueron a descansar, Andrei recorrió los pasillos vacíos de la mansión. En el segundo piso, cerca del jardín de invierno cerrado, escuchó voces amortiguadas. Al principio, le pareció que eran los niños discutiendo una sorpresa, pero las palabras que escaparon de los labios de los que hablaban lo hicieron detenerse. Realmente no ve lo obvio, sonó un susurro ahogado, en el que Andrei reconoció a Marina sin dificultad. 20 años, y ni la menor sospecha, susurró la segunda voz. Un cambio de tono, un medio suspiro, medio risa, pertenecían a Oleg. Tras una pausa, se oyó un leve tintineo de copas, y luego Marina exhaló: mañana todo será nuestro. El fondo, las acciones, todo un imperio. Poliña entrará oficialmente en la familia Arkhipov, y Andrei se relajará por completo. Oleg respondió: lo importante es que no se meta con los documentos antes de tiempo. A tiempo para firmar el poder, y podremos desaparecer hasta el océano. Como si el hielo se hubiera roto bajo sus pies. Andrei retrocedió hacia la sombra de la cornisa. La sangre le latía en las sienes, pero la mente permanecía clara, como un bisturí. Veía ante sí la escalera de mármol con barandilla de hierro forjado, recordaba a Marina riendo en sus escalones, sosteniendo a Poliña recién nacida en brazos.
Y ahora cada sonido resonaba en esa memoria, las traicioneras parejas de susurros convertían los preciados recuerdos en espejos rotos. Retrocedió cuidadosamente a su despacho, cerró la puerta y se sentó. Sobre la encimera de roble se apilaban carpetas con informes corporativos. Inhala, exhala. Las décadas vividas se contaron como cuentas de rosario, clases de juventud, largas noches de negociaciones, construcción de casas para los empleados, cada adquisición importante. Todo ese tiempo Oleg había estado a su lado, amigo fiel, consejero, la sombra detrás de él. Y Marina había sido su música tranquila. Andrei encendió el portátil. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, acceso remoto a las cuentas del holding, copias de seguridad de los testamentos, archivo electrónico de correspondencia. Las transacciones ocultas se unían meticulosamente en un patrón único, como si un hilo oscuro apareciera a través de una tela brillante. Varios pagos importantes iban a un fondo offshore, el beneficiario figuraba como un abogado cuyo nombre Andrei solo había visto de pasada antes. La fecha del próximo pago, mañana. La suma era impresionante, casi la mitad de los activos líquidos. Abrió el contrato legal buscando las firmas. Los apellidos Marina Zarkova y Oleg Kosin figuraban juntos bajo el título de administradores fiduciarios. Una risa seca se le escapó involuntariamente. Así que por eso la boda resultó tan lujosa, pensó con un escalofrío una voz interior. Se levantó, se acercó a la estantería de espejo. Desde la profundidad del cristal lo miraban los ojos cansados de un hombre que toda su vida había creído que una familia sólida no necesitaba secretos. Pero los secretos ya estaban socavando los cimientos. El teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje de Marina: cariño, ¿dónde te has metido? Oleg y yo estamos recordando nuestras tonterías de estudiantes, únete. Borró la notificación emergente, escribió una respuesta: estaré en 5 minutos. Estoy revisando la entrega de vino. Dejando el teléfono boca abajo con precaución, Andrei abrió la caja fuerte, sacó una pequeña libreta negra, la misma que guardaba códigos clave y números de contactos de emergencia. Apenas ayer le había parecido que usar esas reservas no tenía sentido, pero ahora la libreta parecía un salvavidas. Lo primero que hizo fue llamar a Nikita Zorina, un auditor financiero con una reputación impecable. Nikita, activamos el plan, cúpula. Ahora mismo. Transfieres los activos a custodia de reserva, bloqueas el derecho de firma de todos, excepto el mío. Sí, incluso si llegan certificaciones notariales. Las respuestas cortas y claras de la voz familiar sonaron como sólidas vigas bajo una bóveda que se derrumba. La segunda llamada fue para Bárbara Lobacheva, una detective privada que una vez había salvado a Andrei de una toma de control hostil. Revisa los últimos 5 años de correspondencia entre Marina y Oleg. Necesito todas las reuniones, todas las cuentas. Esto es muy urgente. No preguntes por qué. Cuando el despacho quedó sumido en silencio, Andrei se dirigió al bar. Se sirvió 2 dedos de whisky de una sola malta, lo levantó a la luz. El líquido ámbar brillaba como si reflejara un mundo nuevo y extraño, donde ya no existían las antiguas garantías. Bebió lentamente, sintiendo como la gélida determinación se extendía por sus venas. Se oyeron pasos en el pasillo, ligeros, femeninos. Marina llamó suavemente y entró. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su esbelta cintura. Te estaba buscando, dijo ella. Los invitados volverán pronto y tú te escondes. Sonrió suavemente, pero Andrei vio como un pulso nervioso palpitó en su garganta por un instante. Perdona, tengo la cabeza ocupada con números. Marina se acercó, tocó su hombro: deja todos los números para mañana. Esta noche celebramos la vida de nuestra hija. Sus dedos se deslizaron por su palma, pero él no los apretó. Solo dijo con calma: sí, hay que celebrar. Ella apartó la mano hábilmente, como si hubiera dejado caer el gesto, y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume. Andrei cerró los ojos. Por dentro, una ola se levantaba lentamente, no de ira, sino de una frialdad asombrosa. Como un maestro constructor, veía el plan: desmantelar pieza a pieza el esquema de traición cuidadosamente oculto y construir con esas piezas un arma de verdad que se activaría mañana justo en el instante en que Marina y Oleg, triunfantes, se creyeran victoriosos. Aún no sabía cómo sería el golpe, pero ya oía en su cabeza el clic del pistoletazo de salida. La cuenta atrás había comenzado. La noche cayó sobre la mansión, pero Andrei no tenía intención de dormir. Le esperaban archivos,
llamadas, firmas en revocaciones de poderes. Trabajó silenciosamente, como un cirujano en un quirófano, donde el bisturí reemplaza las casualidades con una línea precisa. En el abismo de las horas, las manecillas se arrastraban lentamente hacia la segunda vuelta, y en la ventana brillaba la aguja lejana, ahora parecida a una fría hoja que corta la oscuridad. Cuando amaneció, en la casa se encendió la luz brillante de los bastidores de un gran espectáculo, estilistas, maquilladores, cajas interminables de regalos. Nadie notaba al dueño, quien, al parecer, simplemente se disolvió entre los quehaceres. En realidad, Andrei estaba en su despacho, guardando 2 sobres en la caja fuerte. En el primero, copias de todas las revelaciones, en el segundo, un Nuevo Testamento, redactado por la noche y certificado por un notario que ya se había marchado, cada uno recibiría lo que merecía. Abajo brillaron los flashes de las cámaras, llegaron periodistas de crónica social. Marina, caminando sobre la alfombra, los recibió con una sonrisa radiante. A su lado estaba Oleg, besándole la mano ostentosamente para la cámara. El reflejo de los flashes punzó el corazón de Andrei con dolor, pero él solo se ajustó las mangas de su riguroso traje azul oscuro. Hoy obtendrán lo que tanto anhelaban, le susurró su propia sombra. El reloj se acercaba lentamente a la hora de la ceremonia al aire libre. Poliña, con un vestido blanco inmaculado de larga cola, bajó por la escalera, brillando con ojos felices. «Papá», gritó ella, pero no lo vio abajo. Andrei salió del despacho, y por un instante su corazón se encogió, su hija no sabía que su fiesta se convertiría en el escenario de otras verdades. Se acercó, besó su frente y susurró, «Hoy estás preciosa. Recuerda este día como el comienzo de una nueva vida». Marina estaba un poco apartada. Andrei cruzó su mirada, en ella se reflejaban cansancio y determinación, como en el cristal de un escaparate cuando cambian los decorados al amanecer. Marina sonrió, pero sus pupilas se estrecharon, sintió que algo había cambiado en él. Oleg, conversando con el maestro de ceremonias, también notó el cambio y frunció el ceño por un segundo. La orquesta comenzó el prólogo de cuerda. Los invitados se sentaban en el jardín entre pétalos caídos de las lilas. Andrei ocupó su lugar cerca de la salida, apretando en el bolsillo una miniatura de memoria USB. En ella estaban las claves para destruir la ilusión que ellos habían construido meticulosamente. Cuando se pronunciara el primer brindis, él se levantaría y contaría la verdad. Y con esto, el concierto de susurros apagados terminaría. El aire que inhalaba olía a primavera y traición, pero en el pecho se instaló inesperadamente una ligereza, todo lo que vendría después, por fin sería honesto, aunque fuera dolorosamente abrasador. Miró la luz que se filtraba entre las ramas de las lilas y pensó, cualquier tumor parece inmortal hasta que se programa la operación. Hoy se realizaría la operación. Y lo que estaba en juego no era el corazón de una sola persona, sino el corazón de la familia. La música cesó. Llegó el momento de salir bajo los focos, donde el destino haría clic en el último pestillo antes de que cayera el telón. Enderezó los hombros, como si se quitara una carga invisible de encima, y dio un paso adelante. Un murmullo de expectación, cálido y vibrante, recorrió las filas de invitados cuando Zarkov subió al pequeño escenario de hierro forjado, donde ya estaba el maestro de ceremonias con una copita de cristal para el primer brindis. Una ligera tos de Andrei cubrió el susurro de los vestidos. «Amigos», comenzó con voz firme, «estoy infinitamente agradecido a cada uno que ha venido hoy a celebrar la felicidad de nuestra Poliña. Pero antes de que se alce la primera copa, tengo el deber de decir unas pocas palabras, de lo contrario, esta fiesta perderá su sentido». Marina, que estaba de pie junto a su hija, cambió imperceptiblemente de semblante. Oleg levantó una ceja, como si no hubiera oído bien. A Poliña, en cambio, la inquietud no la tocó, ella radiaba entusiasmo, enlazando el brazo del novio, hijo de los socios Arkhipov. «El ser humano no siempre nota las grietas en el mármol», continuó Andrei, manteniendo la calma con esfuerzo. «Admira la estatua, hasta que en un instante se da cuenta de que la grieta interna se ha convertido en una fractura fatal». Sacó la memoria USB del bolsillo, pequeña, casi sin peso, y la alzó para que los invitados la vieran claramente. «Aquí hay contratos, transferencias, correspondencia», su voz sonó más firme que el acero. «Durante muchos años, en mi propia empresa, se llevó a cabo una operación de desvío de activos. Personas de confianza usaron fondos vacíos, poderes falsificados y mi propia firma». La multitud enmudeció.
El susurro de los vestidos dio paso a un silencio tenso, cada uno percibía la respiración de los vecinos, pero no se atrevía a respirar más fuerte. Incluso los jóvenes camareros, acostumbrados a los dramas de sociedad, se quedaron paralizados junto a las mesas con champán. Imposible. Espetó Marina. Andrei, ¿qué broma tan absurda es esta? No es una broma, él la miró directamente a los ojos. Es traición. Y ambos sabemos quién puso la firma bajo este esquema. Marina apretó tanto el abanico que rompió una varilla de madera, un fragmento cayó sobre el césped de seda. Oleg dio medio paso adelante, como si fuera a objetar, pero se topó con la mirada gélida de Andrei y se quedó inmóvil. La confianza no es una chequera, continuó él. No se puede cobrar, reescribir en secreto o saldar con dinero ajeno. Pero se puede perder para siempre. Hizo una señal al técnico. En la pantalla gigante, que hacía solo un minuto mostraba una tierna sesión de fotos de los novios, aparecieron escaneos de documentos, acuerdos con sellos húmedos, cadenas de transacciones bancarias. En primer plano, las firmas de Marina Zarkova y Oleg Kosin. En la sala se oyeron exclamaciones de inquietud, alguien jadeó, alguien susurró el nombre de Marina, como dudando de si podía ser verdad. Poliña se aferró al brazo del novio, su rostro palideció. Mamá, ¿qué es esto? Marina dio un paso hacia Andrei, la seda del vestido brilló con fuego verde bajo los focos. Guarda eso inmediatamente. Estás arruinando la vida de nuestra hija. La estoy salvando de la mentira, respondió él en voz baja. De la mentira que Oleg y tú habéis preparado durante largos años. Queríais transferir el paquete accionarial a la hija y huir al extranjero antes de que el holding se desmoronara. Poliña se quedaría con las deudas, y vosotros con esa misma libertad de la que susurrabais a mis espaldas. Oleg intentó esbozar una sonrisa, amigos, obviamente es un malentendido. Lo resolveremos, el papel lo aguanta todo. Pero las voces ya se alzaban, un bajo murmullo de decepción e indignación. Los socios de Zarkov, ingenieros, inversores, veían las cifras en la pantalla y entendían lo que había detrás. Un amigo de la familia traidor, una sensación demasiado dulce para la multitud acostumbrada a las sonrisas barnizadas. El novio soltó la mano de Poliña, dio un paso a un lado, como si necesitara aire. Poliña intentó captar su mirada, Vladislav, no creas. Es un error. Pero Vladislav ya hablaba con su padre, el viejo lobo de negocios, Arkhipov padre, cuyos ojos brillaron con frío acero. Una orden corta, casi un susurro, y dos guardaespaldas cerraron suavemente el camino a la salida para la familia de 4. Marina se quitó el guante con dedos temblorosos. Andrei, estás matando a nuestra hija. Estoy matando la ilusión, resonó en respuesta. Si Poliña quiere felicidad, que la construya sobre la honestidad, no sobre el robo. Asintió a la orquesta. Los músicos, que aún sostenían sus instrumentos, comenzaron obedientemente una nueva melodía, pero no era una serenata nupcial, sino un solemne coral de la ópera favorita de Andrei, un recordatorio del juicio de conciencia. El bajo barítono llenó el jardín con una campana de latón de pérdida, a muchas mujeres se les llenaron los ojos de lágrimas, pero nadie se atrevió a interrumpir el espectáculo de la verdad. La silueta de Bárbara Lobacheva apareció junto al podio. La detective, con un riguroso traje de pantalón y una tableta en las manos, se acercó al micrófono. Estimados invitados. Por encargo del señor Zarkov, he recopilado la base de pruebas, conversaciones telefónicas, cámaras de vigilancia activadas automáticamente, diarios de audio. Las copias ya han sido entregadas al Comité de Investigación y a la agencia tributaria. Los activos del holding han sido congelados temporalmente hasta la aclaración. Sin embargo, las cuentas personales de la señora Zarkova y del señor Kosin han sido embargadas. Marina se desplomó, como si le hubieran sacado los huesos del cuerpo. Oleg le agarró la mano, intentando recuperar su antigua carisma. Estas grabaciones se han obtenido ilegalmente. Esto es una violación del secreto de las comunicaciones. La voz se rompió en un chillido histérico. Bárbara, sin pestañear, el permiso judicial se obtuvo hace 3 días, la base fueron sospechas de sabotaje financiero. La resolución se encuentra en poder del funcionario judicial correspondiente, que ya está aquí. Las palabras de la detective fueron cubiertas por los flashes de las cámaras. Afuera, tras la valla, se alineó una hilera de periodistas. El servicio de seguridad no tuvo tiempo de cerrar la calle. A través del follaje, las luces de las cámaras quemaban el verdor nocturno del jardín.
Andrei se volvió hacia su hija. En sus ojos vivía una ternura profunda y sufriente. Poliña. No quiero robarte el amor. Pero no permitiré que roben tu futuro. La elección es tuya. Se tambaleó, como en una tormenta. Sus labios susurraban silenciosos. ¿Por qué? El novio, aún a un paso, se llevó las manos a las sienes, esforzándose por aceptar lo que sucedía. El mundo, construido sobre el brillo y los cumplidos comprados, se desmoronó, como un vitral al golpe de una piedra. Marina se lanzó hacia su hija. No lo escuches. Nos ha manipulado durante años. Él. La frase se cortó. Subió al escenario el mayordomo con una carpeta gris. Le entregó el documento a Andrei en silencio. Este revisó las páginas rápidamente y leyó en voz alta. Por la presente, notificamos que el acuerdo preliminar de fusión de las empresas Arcop y Arquipop queda anulado debido a las circunstancias reveladas. Levantó la vista. Vladislav, tu padre tomó la decisión en un minuto. Así actúa un hombre honesto, aunque sea doloroso. El joven asintió, el rostro pétreo. La mirada fija en Poliña, pero en lugar del antiguo amor, en él vivía la cautela. Marina reía histéricamente a través de las lágrimas. Nos has matado, Andrei. ¿Por qué? Podrías haber hecho la vista gorda. Hacer la vista gorda significa traicionarse a sí mismo, respondió con calma. Y me prometí a mí mismo no traicionar. A lo lejos se oyeron los sonidos de una sirena de policía. Alguno de los invitados se apresuró hacia la verja. El mundo de los vestidos de sociedad se convirtió en una sala de juicios al aire libre. Poliña cayó en un banco, la cola del vestido se enredó en sus piernas, como si intentara evitar que cayera desde la altura de sus sueños. Miraba a su padre, y en sus ojos verdes se reflejaba una pregunta indomable, a la que él no podría responder con palabras sencillas. Hijita, dijo él en voz baja, inclinándose, todavía estoy a tu lado. Pero el camino que sigue lo debes recorrer tú sola. Poliña tembló, como si el cristal se hubiera resquebrajado, y no pudo más, sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Oleg dio un paso hacia ella, intentando abrazarla, pero Andrei le interceptó la muñeca. Ya no eres bienvenido aquí. En esos segundos Oleg envejeció, como si el color se le hubiera ido del cabello. Lo que parecía una eterna confianza, ahora parecía una máscara patética. Hizo un movimiento para soltarse, pero el guardaespaldas de Arquipop padre ya había tomado posición, listo para escoltar al invitado hacia la verja, donde esperaban los empleados del comité de investigación. La música cesó definitivamente. En su lugar, un susurro se extendía por el jardín, oliendo a ira, compasión, malevolencia. Este susurro creció hasta convertirse en una discusión a viva voz. Algunos justificaban a Andrei, otros compadecían a Poliña, pero nadie se apresuraba a apoyar a Marina y Oleg. Zarkov bajó del escenario, extendió la mano para ayudar a Poliña a levantarse. Ella se levantó, sin entender a dónde ir. El mundo giraba en un vals lento y tortuoso. Andrei se volvió hacia los invitados. La fiesta queda cancelada. Pero no declararé luto. Hoy ha nacido la verdad, y ella requiere silencio. Recorrió la multitud con la mirada. Muchos asentían, personas que habían vivido sus propios dramas entendían el precio de la confesión. Andrei tomó a su hija del brazo y la condujo hacia la casa. Marina, con un grito ahogado, se abalanzó tras ellos, pero Bárbara le bloqueó el paso. Por ahora, es mejor que se quede aquí. Oleg bajó la cabeza, como si hubiera reconocido la derrota, y soltó la mano de Marina. En ese instante, se rompió el último hilo de la conspiración entre ellos, se quedaron solos, dos personas, alrededor de las cuales se apretaba la soga de las acusaciones oficiales. En la entrada de la mansión, Andrei se volvió hacia su hija, miró su rostro, donde el mármol de orgullo anterior se había agrietado, revelando un corazón vivo. No sé si me perdonarás, susurró él. Pero tu vida aún se puede construir de nuevo. Sobre cimientos honestos. Te ayudaré, si me lo pides. Poliña asintió casi imperceptiblemente. Las lágrimas dejaban rastros húmedos sobre el maquillaje nacarado, pero en sus ojos apareció por primera vez un fuego nunca antes visto, su propia voluntad, y no la mano ajena. Mientras tanto, el jardín se convertía en el escenario de un atestado policial. Los flashes de las cámaras fueron reemplazados por el parpadeo rojo y azul de las sirenas. Los invitados se dispersaban, llevando selecciones ajenas, alguno escondía el rostro para no salir en los informativos de la noche. A Oleg se lo llevaron primero, ya no bromeaba,
solo apretaba los labios, como un niño ofendido que había caído en un espectáculo no deseado. Marina, rodeada de inmediato por 2 investigadores, aún intentaba conservar un resto de dignidad, pero el tono de su voz se volvió quebradizo, como una rama seca. Andrei cerró lentamente la puerta tras de sí. En el vestíbulo de la mansión reinaba una penumbra inestable, olía a peonías recién cortadas. De repente se dio cuenta de que el ruido de afuera ya no le perturbaba. Por delante le esperaba un trabajo laborioso, restaurar la estructura de la empresa, ayudar a los hijos a reevaluar sus valores, reconstruir las relaciones, donde en lugar de una bonita cáscara vive la confianza. Subió al despacho. En la mesa parpadeaba un nuevo correo electrónico, título, auto de inicio de investigación. Todo iba según lo planeado. Nikita Zorina confirmó, los activos están a salvo, el sabotaje ha sido detenido. Pero las cifras ahora significaban menos, la verdadera batalla no ocurría en los balances, sino en los corazones. Desde la ventana se veía como la columna de coche salía a la avenida iluminada. Los destellos de las sirenas desaparecían tras la curva, llevándose a la oscuridad la ilusión derrumbada. Andrei se permitió una profunda inhalación. Luego extendió la mano hacia el interruptor, en el despacho se encendió una luz suave y cálida. Comprendió que le esperaba un largo camino, y que ahora en él había una asombrosa, casi juvenil, sensación de libertad. La libertad de vivir sin máscaras, incluso si el precio era un pasado fracturado. Y por la ventana, la joven aguja de la capilla inacabada brilló de repente con un reflejo dorado del sol poniente, como si recordara, cualquier grieta, expuesta a tiempo, salvará el edificio de un colapso inminente. En el patio hacía tiempo que los flashes se habían apagado, y el húmedo viento vespertino había esparcido por los caminos trozos de confeti, restos de un baile que no llegó a ser. Poliña estaba sentada en el dormitorio de soltera bajo el tejado mismo, donde el techo inclinado olía a pino fresco. Sobre sus rodillas descansaba el pesado bajo del vestido, del que ya se habían desprendido varias perlas. Fuera, en las ventanas, aullaba una corriente de aire, golpeando las contraventanas con rudeza, parecía que la casa misma gemía, despojada de su habitual ilusión. La puerta crujió suavemente. Andrei entró, llevando una gruesa manta gris en las manos. Se detuvo a unos pocos pasos, como si temiera romper con otro movimiento la frágil quietud. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja. Poliña asintió en silencio. Él puso la lana sobre sus hombros, cuyo calor arrastró consigo las primeras lágrimas. Sollozó suavemente, intentando esconderse entre los pliegues de la manta. «Papá, ¿por qué hicieron esto?», exhaló, mirando hacia algún punto en el dibujo de la alfombra. «Porque olvidaron que la vida ajena no es una mercancía», respondió Andrei. «Olvidaron que la verdad es más fuerte que cualquier ganancia». En sus ojos destelló la duda. ¿Y la verdad, siempre vale la pena? Ahora soy una novia sin novio, todo el país nos mira como si fuéramos un circo. Andrei se sentó a su lado, puso la mano sobre la suya. Ahora duele. Pero el dolor cura las dislocaciones. El hueso se recolocará, y tú seguirás adelante, entendiendo ya el precio de la confianza. Guardó silencio y, sonriendo un poco con la comisura de los labios, añadió. Y al novio no lo perdiste hoy. Él se fue en el instante en que aceptó ser parte de una mentira, sin siquiera saberlo. Un hombre de verdad se habría quedado a tu lado para recoger juntos los pedazos. Poliña cerró los ojos, a través de sus pestañas corrieron senderos transparentes. Pensaba que ya todo estaba arreglado. Que solo quedaría sonreír. Sonreír es sencillo. Tomar las decisiones correctas es más difícil. Andrei se levantó. Mañana tengo planeada una reunión con el equipo de crisis. Será difícil. Pero si quieres, ven. Siéntate a mi lado y escucha, es la mejor universidad. Ella asintió, aferrándose a la manta. Andrei quiso decir algo más, pero se detuvo, ahora, cada palabra debía nacer en ella misma. Por la mañana, la mansión recibió a Andrei con un silencio inusual, de negocios. Nada de floristas, manteles y guirnaldas. En la sala de estar entraron, Nikita Zorina, un financiero encorvado con una mente tan aguda como un bisturí, Bárbara, con un traje de chaqueta azul oscuro y gafas estrictas, y el abogado Gromyko, duro como un clavo de acero, quien llevaba a sus espaldas 50 batallas corporativas.
Sobre la mesa redonda desplegaron el plan de rescate del holding, un consejo de tutela temporal, revisión de todas las filiales, bloqueo de proveedores dudosos, restauración de la imagen pública a través del centro de prensa. Andrei escuchaba, apenas asintiendo. Luego levantó la mirada. Legalmente, resistiremos. Pero la gente, empleados en las fábricas, socios en las regiones, lee los titulares de los periódicos. No necesitan papel, sino mi posición personal. Bárbara asintió. Organizaré una transmisión en directo. Sin filtros periodísticos innecesarios. Hazlo. Y encuentra los números de quienes ayer perdieron su empleo por el pánico en el mercado, les pagaremos su inactividad. El abogado levantó una ceja. Son millones. La confianza es más cara. Hacia el mediodía, la transmisión se difundió por todos los canales de noticias. Andrei Sarkov, con un traje gris, estaba junto a la línea de montaje de la fábrica principal, el ruido de las máquinas servía de fondo austero, sonando de forma regular y honesta. Hablaba sin papeles, modulando cada palabra con voz grave. Yo, Andrei Sarkov, asumo la responsabilidad por cualquier error cometido por mis personas de confianza. La empresa pagará a cada trabajador por la inactividad. El holding seguirá siendo nuestro. Mantendremos los puestos de trabajo. La traición no detendrá a quienes estamos acostumbrados a cumplir nuestra palabra. Las palabras llegaron a los talleres, a las oficinas y, sobre todo, a los corazones de quienes temían quedarse con el bolsillo vacío en invierno. La bolsa reaccionó inesperadamente, tras la caída de la mañana, las acciones repuntaron. La gente escribía bajo la transmisión, estamos con usted, Andrei Andreevich, denos un turno, trabajaremos sin paga extra. Mientras tanto, en el centro de detención provisional, Oleg Kosin estaba sentado en una litera metálica, mirando el hormigón gris. Su traje de ayer estaba arrugado, la corbata tirada en el suelo. Un abogado de oficio le pasó a través de la reja un paquete de papeles, protocolos de interrogatorios, la orden de confiscación de bienes. Oleg los hojeó convulsivamente. ¿Me esperan 10 años? Esto es un absurdo, solo soy un abogado. Sus palabras temblaron como el mercurio en un termómetro. El abogado comentó secamente. La investigación opina lo contrario. Las declaraciones de Marina Sarkova confirman su papel clave. Oleg sintió que se le nublaba la vista. Su voz ronca se quebró. Marina. ¿Qué dijo Marina? En respuesta, silencio. El abogado solo le pasó una hoja, al pie figuraba la firma borrosa de la misma mano que lo había acariciado en el balcón todavía ayer. Oleg se revolvió como una bestia enjaulada, incluso el amor, convertido en un pacto criminal, resultó ser una mercancía que se entrega a la primera. Marina, por su parte, estaba sentada en el despacho del investigador, apretando una taza de té frío. Su rostro estaba pálido, las ojeras eran como rastros de máscara de pestañas sin desmaquillar. Delante de ella había un acuerdo de colaboración, si revelaba voluntariamente la trama, el tribunal podría limitarse a una pena condicional. Estoy lista, susurró ella, sin levantar la vista. ¿Solo, puedo ver a mi hija? El investigador, haciendo clic con el bolígrafo, ocultó su piedad. Permitiremos una visita, si Poliña misma lo desea. Tiene derecho a negarse. Marina cerró los ojos con fuerza, ese, sí, resultó más doloroso que unas esposas. Por la noche, Andrei regresó a la casa vacía. En la escalera estaba sentada Poliña, con vaqueros, el cabello mojado por la ducha. En sus manos, una gruesa carpeta de su contabilidad. Lo leí. Hay cifras, esquemas, todo como en un libro de texto de medicina, solo que en lugar de órganos hay cuentas. Necesito estudiar para entender cómo ayudarte. Él se sentó a su lado. Estudiar es más difícil que llevar una corona, ¿verdad? Pero es más fácil respirar. Intercambiaron sonrisas. Andrei sintió como algo en su interior encajaba en su sitio, silenciosa pero notablemente, tal vez, habiendo perdido la ilusión de una boda perfecta, había encontrado una aliada, una hija adulta que por fin veía el verdadero precio del apellido. Mañana vamos a la fábrica. Allí nos espera gente. ¿Vendrás conmigo? Preguntó él. Iré. Se levantó, apretando la carpeta contra su pecho. Y además, quiero presentar mi solicitud en la universidad para la Facultad de Economía. Sin enchufes, sin sobornos. Quiero saber las cifras para que ningún Oleg pueda engañarme.
Apoyaré cualquier camino que elijas, si lo eliges tú misma, respondió Andrei, apenas audible. Pasó una semana. A través del frío de noviembre, Andrei y Poliña recorrieron 5 ciudades, reuniéndose con mecánicos, contables y conductores. En cada taller, su hija estaba a su lado, escuchando, anotando, aprendiendo a responder preguntas incisivas. En uno de los clubes provinciales donde se reunió a todo el personal de la sucursal, una tornera mayor se levantó de su asiento. Niña, recuerdo cuando eras pequeña corriendo por el pasillo, intentando atrapar una cinta para el pelo. Y ahora miras con seriedad, como una ingeniera. ¿Te quedarás con nosotros? Poliña, ruborizándose, respondió. Me quedaré. Estoy aquí para entender cómo vive la fábrica. La tornera se rió, aplaudiendo. Así está bien. Que aquí solo tenemos paperas, sentados en las capitales. La sala aplaudió, y en esas palmas Andrei captó un nuevo impulso, la fe regresa a través de los hijos. Pero entre bastidores se gestaba una nueva amenaza. El bloque de activos que Oleg había logrado sacar estaba en un paraíso fiscal a nombre de una empresa pantalla. Unos asaltantes, de Wall Street, abogados bien vestidos, contactaron con un banco extranjero, deseaban comprar el paquete barato, antes de que el escándalo se calmara. La noche del viernes, Nikita Shoren irrumpió en casa de Andrei. La chipriota, Rat Finance, está preparando una operación. Si lo consiguen, perderemos el control. ¿Cuánto tiempo tenemos? Andrei se llevó los dedos a las sienes. Según mis cálculos, unas 8 horas, mientras cotejan los documentos. Los golpearemos con su propia arma, decidió Andrei. Activamos la acción de oro. Nikita sonrió de medio lado. Tú mismo dijiste que no utilizarías el paquete especial hasta que no hubiera guerra en el país. La guerra está en marcha. Solo que el campo de batalla no es la frontera, sino la conciencia. 6 horas después, en el centro de prensa del holding, se inició una transmisión de emergencia. Andrei estaba sentado en la mesa, junto a un representante del gobierno regional y una auditoría independiente. Anunció. De acuerdo con los estatutos del grupo, la acción de oro ha sido activada. Cualquier intento de modificar la estructura de capital sin el consentimiento del titular se considerará ilegal. El intento de compra hostil queda bloqueado. Simultáneamente, Barbara emitió un comunicado de prensa. La empresa offshore, Rat Finance, está vinculada a un fondo internacional en el que figura como asesor, el exabogado de Oleg. El escándalo estalló con una nueva fuerza, convirtiendo a los depredadores en objetivo. En el centro de detención preventiva, Oleg apoyó la frente contra la pared fría. El televisor del techo, atado con una cadena, mostraba una edición de emergencia. Su apellido parpadeaba en la línea de texto. Gimió suavemente, el círculo se cerraba. Una hora después lo llamaron a un despacho blanco. El investigador, hojeando una carpeta, pronunció. Ha llegado una solicitud de la Fiscalía General, hay una pista internacional. No solo se interesan en usted. Le aconsejo que lo recuerde todo. A Oleg se le secó la garganta. ¿Si les doy nombres? El investigador se acomodó las gafas. Le reduciremos la condena. Quizás una colonia penal de régimen abierto en lugar de régimen general. En ese momento, en el alma del abogado jugador, murió la última baza. Comprendió de repente que no había perdido ayer, sino aquel día en que decidió que la amistad se vendía. Andrei salió del edificio del tribunal, donde se celebraba la audiencia preliminar del caso de Marina. Aún no había empezado a nevar, pero el aire estaba cargado del presagio de una ventisca. En los escalones esperaba Poliña. ¿Cómo está mamá? Preguntó ella. Te pidió que te dijera, te quiere. Su voz sonaba sorda, como si golpeara el parapeto de la memoria. Poliña apretó la correa del bolso. La visitaré. Pero primero quiero terminar los exámenes. Basta de huir de lo difícil. Correcto. Andra le acarició el cabello con la mano, recordando cómo una vez le había trenzado el pelo. Lo difícil somos nosotros mismos. La empresa celebró el Año Nuevo sin oropel, en lugar de fiestas corporativas, hubo reuniones abiertas en las plantas de producción. Los obreros quemaban barriles con leña en los patios de los talleres, cantaban al son del acordeón. Andrei y su hija acudieron a cada hoguera, servían té caliente y escuchaban. La gente confesaba que en muchos años era la primera vez que veían a la dirección no en un escenario, sino a su lado, con Valenki,
el vaho de su aliento subiendo hacia las estrellas. Aquella noche, Poliña dijo, acurrucándose junto a su padre cerca del fuego. ¿Sabes? Ahora entiendo, la boda fue una farsa. Pero esta nieve, estas canciones, son reales. Siento que estoy viviendo por primera vez. Yo también, sonrió él, sacando de su bolsillo un lápiz de carbón y dibujando directamente en la tabla de un viejo poste un esquema: honor, confianza, fuerza. Poliña se rió. ¿De verdad los esquemas también pueden ser cálidos? Sí, si tratan sobre personas. Febrero trajo 2 cartas. La primera, de la universidad. Poliña Andreyevna Zarkova ha sido admitida en el programa con financiación pública de Finanzas y Análisis. La segunda, con la marca de la prisión. Marina escribió a su hija: reconozco mi culpa. Cumpliré 3 años en una colonia penal de régimen abierto. Tengo tiempo para pensar cómo vivir sin máscaras. Si en tu corazón queda un rincón para tu madre, ven en primavera, allí florecerán los manzanos. Al final, una línea temblorosa: cuida a tu padre. Poliña leyó la carta en la cocina del comedor de la fábrica, entre el zumbido de la ventilación y el olor a col estofada. Las lágrimas le brotaron en las palmas de las manos. Levantó la vista, su padre estaba en la puerta. La abrazó en silencio. Iremos juntos. En primavera. A mediados de abril, los manzanos realmente florecieron. De la puerta de la prisión olía a tierra mojada y a la espuma blanca de las flores. Marina salió a la visita con una bata gris, pero con la espalda recta. 4 meses tras las rejas habían pulido en ella una extraña dignidad. Poliña y Andrei se acercaron. La madre se estremeció al verlos juntos. Poliña dio el primer paso, arreglándose un mechón con dedos desobedientes. Hola, mamá. Marina apretó las manos de su hija, lloró, suavemente, sin histeria. Andrei estaba de pie a su lado, con la mirada baja, ni perdón, ni condena, solo el equilibrio, sufrido por ambos. Marina levantó la mirada hacia su exmarido. Gracias por traerla. Fue su decisión, respondió él. Yo solo soy el conductor. Marina asintió. En su voz sonó algo nuevo, no teatral. Trabajaré en el taller de costura. Dicen que allí necesitan manos. Si alguna vez puedo ser útil, escribe. Andrei no respondió nada. Pero al irse, dejó en la garita un paquete con libros: contabilidad para principiantes, tejido manual, varios volúmenes sobre psicología. El jefe de turno se sorprendió: rara vez se regalan este tipo de cosas, pero las aceptó sin más preguntas. El verano trajo lluvia cálida y el esperado informe. El holding tuvo beneficios, los obreros recibieron bonificaciones por primera vez en 3 años. En la fábrica principal se instaló una nueva placa: el nombre de una persona no se valora en puntos de informes. Se valora por lo que queda cuando las cifras se van. Autor: Poliña Zarkova. La gente se hacía fotos al lado, las chicas becarias soñaban con que su firma también adornaría alguna vez la pared. En la graduación de la universidad, el rector le entregó a Poliña su expediente académico: cursos terminados antes de tiempo, con distinción en todas las asignaturas. Andrei estaba sentado en la primera fila. Cuando la sala se levantó para aplaudir, él se enjugó una lágrima discretamente, permitiéndose una debilidad por primera vez en muchos meses. Aquella noche, en la terraza desierta de su casa, donde alguna vez colgaron guirnaldas para una boda que no llegó a celebrarse, estaban sentados solos con tazas de té de tilo. La luna se deslizaba por el cristal. Poliña dijo: Papá, al fin y al cabo, todo podría haber terminado de otra manera. Todo siempre termina de otra manera, sonrió él. Pero lo importante es dónde nos encontramos cuando cae el telón. ¿Y ya ha caído el telón? No, negó con la cabeza. Aquello fue solo un intermedio. Después viene una nueva obra. Sin decorados falsos. Suspiró, mirando el faro de la lejana capilla en construcción que se encendía sobre el jardín. La aguja por fin estaba coronada por una cruz y brillaba con una luz cálida. ¿Qué habrá de amor en la nueva obra?, preguntó bromeando, pero sus ojos buscaban la respuesta en serio. Andrei sonrió. El amor no es un corazón de papel en un pastel de bodas. Es la capacidad de ver a una persona a través y aún así quedarse a su lado. Lo encontrarás cuando dejes de buscar coronas. Poliña abrazó a su padre.
Un viento cálido agitaba las hojas de los castaños, y pareció que, en algún lugar muy lejano, sonó la primera gota de la lluvia futura, limpia y honesta, como la promesa de una mañana nueva, ya verás. Andrei dejó el teléfono, Nikita confirmó que el ataque hostil había sido finalmente repelido, y las fábricas, por primera vez en muchos años, cerraron el trimestre con beneficios. En lugar de triunfo, sintió cansancio, sordo, hasta el temblor en los dedos, pero también una cálida oleada de alivio. Después de todo, el hilo de acero de la confianza no se había roto. Hacia el mediodía, ocupó su asiento en la gran sala del Consejo de Administración. Allí esperaban caras diversas, un viejo tecnólogo cascarrabias con un maletín desgastado, la enérgica directora del taller de fundición, que antes hablaba en susurros, ahora, alto y al grano, un joven programador con un jersey de punto hecho a mano. Su equipo estaba implementando un sistema de compras transparentes. Todos sabían, hoy anunciarían quienes formarían parte de la nueva junta directiva. Andrei abrió la reunión sin largas preámbulos, agradeció a los obreros, llamándolos, el motor, no un tornillo. Y luego, en lugar de la lista habitual de candidatos, proyectó en la pantalla una tabla. Las primeras 3 filas estaban ocupadas por jóvenes de la industria, más abajo, mujeres maestras de zonas remotas, capataces de la fábrica donde trabajó su padre alguna vez. La sala guardó silencio por un momento, y luego se alzó un murmullo de aprobación. En el pasillo después de la sesión, Poliña interceptó a su padre. Nadie esperaba esos nombramientos. Por eso los hice, sonrió él. El sistema enferma cuando solo hay elegidos. Ella quiso objetar, pero la puerta del ascensor se abrió de golpe y salió a la plataforma una joven de estatura baja con un vestido azul discreto. Poliña cruzó su mirada con ella y se quedó inmóvil. La joven extendió la mano primero. Soy Valeria Arkhipova. ¿Me recuerda? Nos vimos en el ensayo de aquella boda. Poliña sintió cómo se elevaba una ola de confusión, pero le tomó la mano. Lo recuerdo. Tú tocabas el violonchelo entonces. Y hoy represento los intereses del Fondo Arkhipov, dijo la invitada, con ecuanimidad, sin arrogancia. Mi padre quiere invertir en su centro de tecnología para jóvenes. Vine a discutir los detalles. Y, sinceramente, a disculparme. Por todo lo que pasó. La sonrisa de Valeria fue tan sincera que Poliña pensó de repente, quizás la nueva vida ya está a la puerta, solo hay que abrirla. 3 días después, los 3 volaban hacia la sucursal del norte. Fuera de la ventanilla se extendían bosques de coníferas, los ríos brillaban plateados, y dentro del avión discutían el proyecto. El fondo proporcionaba equipamiento para un tecnoparque juvenil, el holding se encargaba de formar a los especialistas de forma gratuita. Andrei observaba cómo a su hija y a Valeria les bastaba media hora para ponerse de acuerdo en detalles, donde antes un equipo completo de abogados se rompía los lápices. Le gustaba la manera franca de Arkhipov hija, sin artificios, pero con un fuego vivo en la voz. Por la noche, cuando el avión aterrizó en la pista nevada, Valeria se inclinó hacia la ventanilla. Nunca había visto una luna del norte así, parece de cristal, susurró ella. Poliña, envuelta en la bufanda de su padre, se rió. Aquí los cielos son honestos, o te regalan magia, o te golpean con una ventisca. Andrei las escuchaba y guardaba silencio. En esas palabras se escuchaba un nuevo acorde. 2 chicas de familias diferentes, separadas por el pasado, ahora discutían, reían, hacían un trabajo común. Vio cómo la herida, que había tardado en cerrarse, se cicatrizaba poco a poco.